A ver, pensemos en esto por un momento. Cada día, cada segundo, generamos una cantidad de información, es que es simplemente brutal, imposible de procesar para una sola persona. Pero, ¿y si les dijera que dentro de todo ese caos, de todo ese ruido, se esconden las claves para resolver algunos de nuestros mayores problemas? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la herramienta que hace justamente eso, la minería de datos. Y esta frase, la verdad, le da justo en el clavo al gran dilema de nuestra era. Estamos, literalmente, ahogados en datos. Pero, ¿de verdad los entendemos? La realidad es que esa brecha, esa distancia entre la cantidad de información que creamos y lo que de verdad comprendemos de ella, se hace más y más grande. Y es justo ahí, en ese vacío, donde arranca nuestra investigación. Bien, aquí tenemos nuestro plan de ataque. Primero, vamos a entender el problema, el llamado diluvio de datos. Después, conoceremos a nuestro protagonista, el detective digital. Veremos cómo trabaja, cuál es su método. Lo pondremos a prueba resolviendo casos del mundo real. Y para cerrar, vamos a reflexionar un poco sobre lo que todo esto significa para el futuro. Empecemos por el principio, como debe ser. El problema central hoy en día no es que nos falte información, sino todo lo contrario. Hay demasiada. Es tan abrumadora la cantidad de datos que se genera a cada instante que es humanamente imposible procesarla. Y es muy fácil de imaginar, ¿no? Cada compra que hacemos con la tarjeta, cada búsqueda en Google, cada like que damos en redes sociales, ¡pum! Todo se convierte en un dato. Con nuestras actividades más mundanas, vamos creando un océano de información tan gigantesco que analizarlo a mano no solo es ineficiente, es una locura. Y aquí, justo en medio de este caos, es donde entra en escena nuestro héroe, la minería de datos. Si pensamos que todos esos datos son una gigantesca escena del crimen llena de pistas, la minería de datos es ese detective digital superdotado, diseñado para encontrar los patronos, las huellas, las conexiones ocultas que nos van a contar la verdadera historia. Ok, pero ¿qué es exactamente? Miren, la clave no es encontrar cualquier cosa, sino extraer conocimiento que sea, y aquí están las palabras mágicas, válido, útil y comprensible. Pero para mí, la palabra más importante de todas es novedoso. El objetivo no es confirmar algo que ya sospechábamos, para nada, es descubrir esas conexiones que eran totalmente invisibles para nosotros hasta ahora. Claro que nuestro detective no trabaja solo. Es como un especialista que domina varias disciplinas a la vez. Combina la potencia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático con todo el rigor de la estadística y la organización de los sistemas de bases de datos. Es esa mezcla lo que lo hace tan eficaz. Ojo, que a menudo se confunde minería de datos con ciencia de datos, pero la diferencia es importante. Pensemos que la minería de datos es el momento de la investigación en que se encuentran las pistas clave. Su foco es ese, extraer patrones. La ciencia de datos, en cambio, es todo el caso, desde que se llega a la escena del crimen hasta que se presenta la solución final en la corte. La minería es un paso crucial, la ciencia de datos es el proceso completo. Y si la ponemos cara a cara con la estadística de toda la vida, vemos otra diferencia fundamental. La estadística, por lo general, es confirmatoria, o sea, busca probar una hipótesis que ya tenemos en mente. La minería de datos, por otro lado, es exploratoria. Es como si se zambullera en el mar de datos a ver qué historias interesantes pesca, muchas veces sin tener ni idea de lo que va a encontrar. Muy bien, ahora metámonos de lleno en esto. ¿Cómo trabaja este detective digital? Porque no es magia, No es un proceso al azar. La minería de datos sigue metodologías muy estructuradas, muy probadas, para asegurarse de que los hallazgos sean sólidos y confiables. Uno de los manuales más conocidos es el proceso KDD. Todo comienza con la selección, encontrar los datos correctos. Después viene una fase que, créanme, se lleva la mayor parte del tiempo, pero es vital, el preprocesamiento. Es, literalmente, limpiar la escena del crimen, quitar todo el ruido. Una vez que los datos están limpios y transformados a un formato útil, recién ahí viene la minería pura y dura. Y al final, la pieza que lo une todo, la interpretación humana, que es la que le da sentido a los descubrimientos. Bueno, basta de teoría. ¿Dónde vemos a este detective trabajando?
Pasemos a la práctica, que es donde todo esto cobra sentido, con resultados que impactan industrias enteras y, de hecho, nuestro propio día a día. En el mundo de la banca y el comercio es una herramienta, fundamental. Ayuda a detectar fraudes casi al instante, analizando millones de transacciones. Le permite a los supermercados saber qué productos solemos comprar juntos para ponerlos cerca. Y claro, ayuda a predecir qué clientes tienen más probabilidades de interesarse por una nueva oferta. Pero su campo de acción es mucho más amplio. En medicina, por ejemplo, está ayudando a descubrir qué tratamientos son más efectivos para diferentes grupos de pacientes. Y en los deportes de élite, como el fútbol, se usa para analizar cada movimiento en la cancha, para encontrar patrones en los equipos rivales y hasta para predecir qué tan probable es que un pase o un tiro termine en gol. Increíble. Y su impacto social, también es enorme. En política, se utiliza para entender mejor qué le preocupa a diferentes segmentos de la población. Y en seguridad, los algoritmos pueden llegar a predecir dónde y cuándo es más probable que ocurra un delito, lo que permite usar los recursos policiales de una manera mucho más inteligente para prevenirlo. Ya vimos el poder inmenso que tiene nuestro detective digital. Pero, como en toda buena historia de detectives, un gran poder conlleva una responsabilidad igual de grande. La pregunta ya no es solo ¿qué puede hacer la minería de datos?, sino ¿qué debería hacer? ¿Y dónde están los límites? Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque los desafíos éticos son enormes. ¿Cómo protegemos la privacidad de las personas? ¿Cómo nos aseguramos de que los algoritmos no terminen reforzando los prejuicios que ya existen en nuestra sociedad? Al final del día, la tecnología es solo una herramienta. La ética, la transparencia y el pensamiento crítico son esa brújula humana indispensable para usarla correctamente. Y los dejo con esta pregunta, que da para pensar un buen rato. A medida que estas herramientas se vuelven más y más precisas, la línea entre predecir algo y, de alguna manera, determinarlo se vuelve muy fina. La conversación sobre la responsabilidad es quizás el caso más importante que nos queda por resolver como sociedad.